Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. Hoy, como habíamos anunciado, correspondía la conferencia del presidente de la Archicofradía Universal del Glorioso Apóstol Santiago, don Francisco Durán Villa, quien se ha excusado por motivos de salud. Sin embargo, he querido, y me lo han pedido hace varias sesiones de nuestras juntas públicas, hablar un poquito más específicamente del apóstol Santiago, porque hemos ya conversado sobre la relación entre Carlomagno y Santiago, la relación del camino de Santiago con la tradición jacobea, con las peregrinaciones marítimas, con los nuevos caminos, ¿no? Pero sí nos ha faltado un poquito, ¿no? Tal vez ahora en lo reciente, hablar ya específicamente del apóstol Santiago, y quiero compartir con ustedes pues esta conferencia o más estas reflexiones muy resumidas sobre la vida del apóstol Santiago y hablarla en presente, porque nosotros sabemos que el apóstol Santiago, como santo, ¿no? Vive su espíritu precisamente en el cielo. No es una historia del pasado, su papel es actuante aún hoy en día, y eso es pues lo que quiero compartir con ustedes. Bueno, el nombre de Santiago. El nombre de Santiago es el resultado de la contracción de santo, y Yago, Santiago. El nombre no es Tiago, sino Yago, y se contrae para quedar Santiago. Deriva del nombre griego Jacobos, a su vez transliteración del nombre del patriarca Jacob, que significa literalmente el que ve a Dios. Eso significa el nombre de Yago, de Santiago, el que ve a Dios. Santiago apóstol, el mayor, porque existe también un Santiago el menor que es llamado Alfeo o el Alfeo, que fue el primer obispo de Jerusalén, ¿no? Santiago el mayor, nuestro apóstol tutelar, es el hermano del apóstol San Juan y además el hijo de Zebedeo, que significa, según la tradición, el que ha dado dones. Aparece de forma relevante en los evangelios al lado de San Pedro, de San Andrés y de su hermano San Juan, evangelista. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos, capítulo 10 del Evangelio de Mateo, capítulo 6 del Evangelio de Lucas y el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Santiago el Mayor aparece junto a nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de la Transfiguración y en el instante de la agonía en el huerto de Getsemaní. Santiago contempla la gloria del Señor y lo acompaña en la angustia y el dolor. Mientras tanto, nuestro Señor, cuando proclamaba, «Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca», Santiago continuaba al lado de su padre Zebedeo y por supuesto de su hermano Juan, en su ejercicio como pescador en el mar de Galilea, también llamado de Tiberíades. Un día apareció el maestro y dijo a San Pedro y a San Andrés: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Ellos, Juan y Santiago, dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su periplo, nuestro Señor Jesucristo vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, y a instante seguido los llamó. Y ellos, dice el Evangelio, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Instituyó el Maestro a los 12 apóstoles, y entre ellos, junto a San Pedro, eligió a Santiago, hijo de Zebedeo, a quien con San Juan les dio el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, porque parece ser que tanto Santiago como San Juan eran personas de un temperamento muy recio, muy fuerte, ¿no? Lo veremos más adelante. Incluso ellos en algún momento quieren hacer traer fuego sobre los que no recibían bien a Jesús, ¿no? Y nuestro Señor los reprende y les dice no. Un poco lo que nos recordaba en estos días en Bélgica el Papa Francisco sobre una frase muy interesante del Santo Padre Benedicto XVI de feliz memoria, que la iglesia no crece por proselitismo, sino crece por atracción, que lo mismo también tienen que ser todas estas cofradías, tienen que crecer es por atracción, es decir, que todos se sientan atraídos a ser parte nuestra. Bueno, Santiago mereció, les decía, con su hermano Juan, el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno.
Como a los otros 12, el Divino Maestro envió a Santiago para predicar con el poder de expulsar demonios y les dio el poder de curar cualquier enfermedad o dolencia. Santiago Apóstol, con el tiempo, demostró el más grande empeño en predicar la doctrina y en tratar con más confianza, familiaridad y amor a nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, una vez cuando estaba por cumplirse el tiempo de la elevación de Jesús al cielo, un pueblo de Samaria no alojó al maestro, porque se dirigía a Jerusalén. Había pues enemistad entre los distintos pueblos que podríamos llamar palestinos, y allí, queriéndose valer del poder divino de nuestro Señor Jesucristo, Santiago y San Juan, dice el Evangelio de Lucas, quisieron mandar caer fuego del cielo para consumir aquel pueblo de Samaria. Empero nuestro Señor Jesús se dio la vuelta y los reprendió. Murió en la cruz nuestro Señor Jesucristo, resucitó glorioso, favoreció a los apóstoles cuando les dijo, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Les dio las soberanas facultades de arrojar los demonios en su nombre, de hablar nuevas lenguas, de tomar las serpientes en sus manos, de beber un veneno mortal sin hacerles daño alguno, de imponer las manos sobre los enfermos y curarlos. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo para comunicarles la sabiduría. Lo dice en el Evangelio de Juan. Reciban al Espíritu Santo. Y los ocupó de establecer la iglesia. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, al bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo he mandado. Según la tradición, luego de Pentecostés, los apóstoles compusieron el credo y cada uno pronunció un artículo. San Ambrosio explica cómo fue la narración del credo, porque digamos que los apóstoles sabían que en algún momento ellos tendrían que terminar su curso terreno, es decir, que iban a morir, pero que la iglesia, naciente por supuesto, tenía que afirmar una fe. Por eso se llama el símbolo, ¿no? El símbolo de los cristianos es el credo, que al inicio pues fue únicamente el credo de los apóstoles, el credo apostólico, que es el que digamos más comúnmente se recita, después el credo niceno-constantinopolitano, que reúne la profesión digamos más explícita de la fe en los concilios de Nicea y de Constantinopla, y después apareció el que se llamó también el credo atanasiano, que es, digamos, no tiene uso litúrgico, pero que precisamente sí inicia con la famosa sentencia, ¿no? Quien quiera salvarse, que confiese la fe católica. Así inicia el credo atanasiano. Ahí pues acotaríamos que el uso litúrgico del credo, es decir, cuando en la misa se proclama el credo, realmente es más bien reciente, ¿no? Porque al inicio el credo propiamente es un decreto. El que no crea que Dios es uno, el que no crea que Dios ha creado el universo, el que no crea que Jesucristo es su único Hijo, etcétera, el que no crea que el Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo, ¿no? Sea anatema. Es decir, el credo en sí mismo es un decreto, pero después tuvo pues un uso litúrgico e incluso hoy en día las personas pues lo recitamos también como protección en contra de las fuerzas del mal o frente a las fuerzas del mal. Muy bien. Ese es el cortico. Correcto. El que llamamos, lo llaman el largo. Exactamente. Claro, que es mucho más explícito, porque no precisamente explica eso, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, etcétera. Muy bien. Entonces, bueno, retomando. Según la tradición, luego de Pentecostés, los apóstoles compusieron el credo y cada uno pronunció un artículo. San Ambrosio explica esto en la Explanatio Symboli, es decir, la explicación del símbolo de los apóstoles. Y según esa misma tradición, Santiago el Mayor, tercero entre los 11, porque ya se había ido, por supuesto, Judas, quien se había ahorcado, ¿no? Después de haber entregado a nuestro Señor Jesucristo, concurrió a la confección del credo y pronunció su tercer artículo. Es decir, Santiago Apóstol redactó, pronunció, ideó, ¿no? Compuso el verso que dice: Jesucristo fue concebido por hoy gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Algunos padres de la iglesia y algunos estudiosos de la tradición, sobre todo jacobea, explican que esto tuvo algún sentido por la estrecha relación que hubo y que existe, pues por supuesto, entre Santiago Apóstol y Nuestra Señora, al punto que precisamente fue Santiago el que recibió la aparición en vida terrena de Nuestra Señora en el Ebro en Zaragoza, que es pues, la advocación del Pilar.
Entonces, precisamente por esa relación tan íntima, seguramente fue que Santiago se sintió más movido a proclamar esta parte del credo. Bueno, tal como atestigua el mismo San Isidoro de Sevilla, hacia el año 37 de nuestra era, Santiago Apóstol se ocupó de la predicación de España y le transmitió la luz de la fe. Según la orden de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, Santiago predicó en toda Judea y en Samaria. Lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Más tarde, por inspiración divina, llegó Santiago a España para ocuparse con su predicación de la difusión de la fe. Conforme a la tradición, estableció 7 discípulos a quienes hizo obispos y otros tantos presbíteros para que siguieran la predicación en España. Esto lo habla Pelagio, obispo de Oviedo, en su tratado sobre la historia de España. Una noche, cerca al río Ebro, en lo que hoy es Zaragoza, estando en oración con sus discípulos, Santiago escuchó voces de ángeles que cantaban Ave María llena de gracia. Esto ocurre porque precisamente la predicación de Santiago no había sido tan numerosa como se había querido o se había pensado. Es decir, el número de personas que se convertían en lo que hoy es España, en el sur pues, de la península ibérica, no era tan numeroso como él pensaba, y estando muy desalentado, le había pedido a la Virgen una ayuda, una fuerza para poder hacer fructífera la predicación y la conversión por el bautismo de los pueblos españoles. Como pues todos recordaremos, todos los apóstoles se habían esparcido, digámoslo así, o se habían desplazado a distintas partes del mundo conocido, ¿no? Santiago Alfeo, el menor, se había quedado en Jerusalén, Santo Tomás parece ser que había ido hasta la India, incluso sus reliquias están hoy en día en lo que es India. San Bartolomé había ido a lo que es la Nubia, o sea, una parte de lo que hoy es Egipto. En fin, los apóstoles se habían ido dispersado en algunas partes del mundo. Por supuesto, San Pedro había ido a lo que hoy es Roma, ¿no? Y estaban pues difundiendo la fe, pero no, nadie se convertía, era lo que ocurría. Y precisamente le había pedido esta ayuda a Nuestra Señora, que aún estaba en vida terrena. Nuestra Señora todavía no había sido asunta al cielo. Una noche, entonces les decía, Santiago escuchó cerca del río Ebro estas voces de ángeles que cantaban Ave María llena de gracia. A instantes seguidos se apareció, aún en vida terrena, la Virgen María Santiago el Mayor sobre la columna de jaspe, que es la que todavía está en el Pilar de Zaragoza, en España, y le dijo: Ve aquí, Jacobo, hijo mío, el sitio deputado a honor mío. En este lugar Santiago levantó un altar y edificó una iglesia para honrar a la Virgen Santísima, a quien desde entonces se reconoció por el nombre de Nuestra Señora del Pilar. Entre otras cosas, la misma Virgen prometió a Santiago que ese templo nunca sería derrumbado. Y ese templo, incluso durante la Guerra Civil Española, fue atacado por 3 misiles del ejército, o bueno, de las fuerzas comunistas, y las bombas al contacto con el suelo del templo no estallaron. A la entrada del templo hoy todavía están estos misiles y está cumplida pues la promesa de Nuestra Señora de que este templo nunca se derrumbaría. Bueno, hacia el año 44, Santiago regresó a España, perdón, regresó de España a Jerusalén. Esto lo explica Flavio Dextro, y algunos otros comentaristas también lo explican porque San Pedro, como príncipe de los apóstoles, había pedido a todos a los 11, ¿no? Que una vez cumplidos unos 3 o 4 años de la predicación, volvieran a Jerusalén para rendir cuentas de la predicación en los sitios donde habían estado. Dando cuenta de los progresos de su predicación en España, fue considerado con San Pedro y San Juan las columnas de la iglesia. Esto está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9. Continuó Santiago su predicación en Jerusalén, y ante el asombro de las gentes, los judíos organizaron una emboscada para encontrar ocasión de condenarlo. En ese momento todavía la iglesia cristiana vivía persecución por los judíos y también por los romanos. Instaron a un mago o hechicero, un nigromántico, llamado Hermógenes, que, servido de los poderes demoníacos, envió a su discípulo Fileto a retar a duelo de razones y de señales prodigiosas a Santiago, una especie de duelo de magia. El santo apóstol realizó muchísimos milagros y logró la victoria frente a sus adversarios. Santiago sometió a los demonios del hechicero e hizo que éstos atormentaran a Hermógenes y a Fileto. Además, Santiago expuso la doctrina con tal claridad que en tanto Fileto como Hermógenes
se arrepintieron, se postraron a los pies del apóstol, pidieron perdón y le pidieron el don del bautismo. La irritación de los judíos fue superlativa y pidieron a Herodes Agripa que lo condenara a muerte. Fue así que el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia y mandó a ejecutar a Santiago el Mayor, hermano de Juan, único martirio de los apóstoles que está atestiguado en la Escritura. Capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 2. El martirio del apóstol Santiago, dice la tradición, ocurrió un viernes a las 3 de la tarde, el mismo día y a la misma hora que murió nuestro Señor Jesucristo. Esto está explicado en el sermón en la fiesta de Santiago del fraile Miguel de la Sierra del año 1650. 25 de marzo del año 44. Habiéndose convertido, Hermógenes entregó sus libros de hechicería a Santiago el apóstol, quien los arrojó a las aguas profundas del mar. Habiendo sido prevenido Santiago, el pontífice Abiatar, quien ese año era el jefe de los sacerdotes judíos, envió a su discípulo Josías para que echara una cuerda al cuello del santo apóstol y lo colgara. Camino al martirio salió un paralítico al encuentro de Santiago y le pidió que lo sanara. A la voz del apóstol, el paralítico se levantó sano y comenzó a alabar el nombre del Señor. Por eso es que Santiago también es es patrono y abogado especial en contra del reuma, de la artritis y de todo este tipo de enfermedades. Ante tal prodigio, el mismo verdugo se postró a los pies de Santiago, le pidió perdón y le suplicó que lo bautizara. Una vez bautizado, pidió la misma suerte de Santiago. Ambos, Santiago y el neocristiano, fueron decapitados ese mismo día. Perdón, el apóstol fue decapitado. Correcto. Ofendidos los judíos y movidos por el odio, no permitieron sepultar el cuerpo de Santiago y ordenaron que sus restos fueran arrojados a las afueras de la ciudad para que lo devoraran los perros y las aves. Uno de los más grandes, castigos oprobiosos en esa época era que las personas no tuvieran sepultura. Hoy en día, pues digamos, hay que tener sepultura. Correcto, que se lo comieran los chulos, podríamos decir, exactamente. Bueno. Sin embargo, durante la noche, el cuerpo de Santiago fue rescatado por sus discípulos, Atanasio y Teodoro, quienes lo llevaron al puerto de Jope, donde apareció una barca sin timón ni velas, en la cual dispusieron los venerables restos y pidieron a nuestro Señor que guiara su periplo hasta final destino. Pasado el Mediterráneo, recordemos esto, en una barca sin timón ni velas, y bordeando el norte por lo que hoy es Portugal, por la ría de Orusa y el río Ula, la barca llegó a Iria Flavia, hoy sería más o menos lo que es Galicia, norte de España, donde encontraron una gran piedra de mármol que al contacto con el venerable cuerpo se ablandó y se abrió para hacer de sí misma un sepulcro al apóstol Santiago. Esto está en el Código Calixtino, en el sermón sobre la Translatio Sancti Jacobi, la traslación de Santiago, en el libro tercero. Allí mismo, haciendo Dios glorioso el sepulcro de su siervo fiel, se levantó un altar para la primera veneración de las reliquias en el célebre Monte del Padrón, donde existe todavía pues, un templo que rememora estos acontecimientos. Singulares y extraordinarios prodigios obró el apóstol Santiago especialmente en España, en el año 711 después de Cristo, cuando los musulmanes habían tomado la península ibérica y desde el siglo VIII habían impuesto a los cristianos enviar 100 doncellas a los emires de Córdoba. Ya en el año 84, cuando reinaba en Asturias Ramiro I, se negó él a continuar con el tributo de las 100 vírgenes a favor de los moros. El 23 de mayo de ese año, habiéndose desplazado Abderramán II hasta el hoy Logroño, los asturianos se mantuvieron firmes en negarse a la infame carga. Declarada la guerra y trabada la batalla, dicen, la sangre corre, el campo se cubre de cadáveres, el arrojo de los españoles crece, el combate dura todo el día, pero la victoria no se decide. Llega la noche y los cuerpos de los beligerantes se separan para dar un descanso a los heridos. Sin embargo, don Ramiro repara en que su ejército ha sido gravemente reducido. Apesadumbrado, el rey asturiano en medio de la noche ora y se le aparece un majestuoso personaje que le dirige estas palabras. Yo soy el apóstol Santiago, a quien Dios ha encomendado la tutela de las Españas. No temas, a pesar del éxito desfavorable de la jornada. Mañana me presentaré delante de tus haces e invocando el nombre de Dios y el mío,
conseguirás una ilustre victoria sobre tus enemigos. Despunta el alba y aparece sobre los campos de Clavijo un guerrero celestial, montado sobre un caballo más blanco que la nieve, que blande una espada fulgurante con la mano diestra y quien lleva un estandarte con la cruz en púrpura en la siniestra. Los asturianos, precedidos por el glorioso caudillo, se lanzan a la batalla y dan un grito unánime: Dios ayuda a Santiago. Es así que bajo la espada de Santiago caen sobre el campo de batalla 70.000 moros. Unos quedan presos y otros huyen. Habiendo ganado la victoria que parecía imposible, el rey Ramiro establece el voto de Santiago para loar perpetuamente el nombre del apóstol por cuyos méritos fue salvada España. Según la tradición, el rey don Ramiro, para reconocer el beneficio obtenido por el santo apóstol, ofreció a la iglesia de Compostela pagar un tributo anual, reconocer en acto público a Santiago como capitán de los ejércitos españoles, pagar una limosna a la diócesis compostelana y agradecer las victorias que, habiendo aparecido visible y armado a caballo, logró Santiago para los reyes cristianos. Aunque el sepulcro de Santiago permaneció desaparecido por miedo a las profanaciones de los moros, durante el reinado de Alfonso II el Casto, un hombre conocido como Pelayo, que parece ser que era un viejo combatiente de los romanos, cercano a la aldea de Solovio, fue testigo de unas luminarias en el bosque de Libredón que descendían sobre la tierra, algo así como que las estrellas descendían sobre este campo gallego. Informando al obispo de Isla Flavia, Teodomiro, sobre el fenómeno. Incluso en estos días los restos de el obispo Teodomiro fueron ya certificados como auténticos, después de muchas y serias investigaciones. Se presentó en un lugar y, sorprendido por el hallazgo, ordenó 3 días de ayuno y oración. Al término de este periodo penitencial, y habiendo excavado en el lugar que señalaban las estrellas, porque durante la noche caían las estrellas sobre esta especie pues de montaña, ¿no? Iniciaron las excavaciones y encontraron el túmulo sepulcral del apóstol Santiago, acompañado de otros 2 pequeños que correspondían a los discípulos Atanasio y Teodoro. Por eso la ciudad se llama Compostela, Campus Stellarum, el campo de las estrellas. Un año más tarde, hacia el 834 de nuestra era, y con la aprobación de la corte asturiana, el rey Alfonso ordenó iniciar la construcción del templo para honrar al admirable apóstol. Ese templo, durante los reinados de Ramiro I y de Ordoño I, fue ampliado para recibir a los cientos de peregrinos que, con el pasar de los meses y de los años, se encaminaban de sus hogares a postrarse delante de las reliquias del Hijo del Trueno. Este templo primitivo fue sustituido durante el siglo XII por uno de más grandes proporciones, el cual dio origen a la actual basílica catedral que conocemos y que fue dedicada por el arzobispo Pedro Muñiz el 21 de abril de 1211, conforme enseña el Código Calixtino. Es decir, que la iglesia compostelana tiene un poco más de 800 años de haber sido dedicada. Santiago Apóstol, el peregrino, nos alecciona sobre cómo acoger con prontitud la llamada del Señor y sobre cómo debemos dejar la barca y las redes de nuestras seguridades humanas para seguirlo, con entusiasmo por los caminos que el mismo Señor nos señala. Santiago Apóstol, el predicador, nos educa en la adhesión y entrega generosa a nuestro Señor Jesucristo en la fe, que anima nuestro caminar y con la esperanza nos fortalece para seguir adelante, como dice San Agustín, entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Santiago Apóstol, el Matamoros, nos muestra cómo, cuando de verdad amamos al Señor y confiamos en su palabra, podemos vencer nuestros enemigos temporales y espirituales y cómo podemos sobreponernos al pecado para conquistar la vida eterna. Aquí valdría la pena también acotar que Santiago Apóstol se apareció también milagrosamente a Cortés cuando los indios herejes no querían convertirse, y defendió a los españoles y logró la conversión de los indios. Por eso, durante algún periodo también se llamó a Santiago el Mataindios. Y durante la guerra oficialista en México, se me pierde ahorita un poquito el lugar de la batalla, pero Santiago Apóstol también apareció glorioso y defendió al ejército cristero y aniquiló al ejército oficialista. De manera que incluso ya entre el siglo XIX y el siglo XX hay más apariciones
del apóstol Santiago y pues son muchísimos los testimonios de su auxilio eficaz a todos nosotros. Finalmente, del apóstol Santiago, peregrino, predicador, también Matamoros, pero sobre todo aprender esto, peregrino y predicador. Podremos siempre aprender la docilidad en la obediencia al divino llamamiento de nuestro Señor, la renuncia a las cosas del mundo, la fidelidad a la iglesia y sobre todo la devoción a la Santísima Virgen María, quien también nos instruye en la sencillez, el amor y la rendición a Dios. Alabado sea Jesucristo.